Hola a todos, es la primera vez que me aventuro a compartir algo tan íntimo y, les juro, la mano todavía me tiembla un poco al teclear. Mi nombre es Eleanor Grace Whitmore, pero pueden llamarme Eleanor. Tengo 67 años y, hasta hace muy poco, mi vida era un libro abierto de rutinas, de esas que uno se sabe de memoria. Casa, iglesia, un poco de jardinería y las visitas semanales a mi hermana Dolores, que vive aquí cerquita en Guadalajara. Siempre fui una mujer de fe, de esas que la abuela enseñó a rezar el rosario antes de dormir y que no se perdía una misa de domingo. Crecí escuchando historias de santos y milagros, con un crucifijo de madera colgado en la pared de mi cuarto y la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe siempre mirándome desde el buró. Pero con el paso de los años, esa fe que antes me parecía tan sólida, empezó a cuartearse, ¿saben? Como una arcilla que se seca demasiado al sol. Las frustraciones de la vida, las oraciones que parecían perderse en el viento, el sentimiento de que Dios me había olvidado en el rincón más empolvado del universo, me carcomían por dentro. Me sentía como un pueblo olvidado en la montaña, sin señal, sin noticias, sin nada. Aquella mañana de martes, el sol ya castigaba las calles de Guadalajara, pero dentro de casa el aire estaba quieto, sofocante. Era un día como cualquier otro, de esos que uno ni anota en el calendario. Acababa de arreglar la sala, regar las violetas de la ventana y me preparaba para hacer un té de manzanilla para calmar el alma que andaba más agitada que carreta en camino de terracería. Mi rutina matutina era sagrada: arreglar la casa, tomar mi café con pan y luego sentarme en el sillón de la sala a leer un poco. Ese día había elegido un libro de recetas antiguas que mi madre me dejó y estaba inmersa en el arte de hacer tamales. El silencio era tan denso que se podía escuchar el zumbido de una mosca afuera. De repente, un dolor punzante me golpeó de lleno, justo en el pecho, como un rayo que parte el cielo por la mitad. Fue algo que nunca había sentido antes, una punzada aguda que me hizo soltar el libro y llevarme la mano al corazón. Mi respiración se volvió entrecortada, los ojos se me llenaron de lágrimas y un mareo me arrastró hacia abajo, como un remolino. Lo último que vi fue el techo blanco de la sala, con una pequeña grieta que siempre prometía arreglar. Y entonces todo se oscureció. Cuando la oscuridad se disipó, no fue como despertar de un desmayo común, de esos que uno se levanta con la cabeza pesada y la boca seca. Fue diferente. Una sensación de ligereza indescriptible me invadió, como si me hubiera liberado de un abrigo demasiado pesado. Floté. Sí, floté. No era un sueño, ni imaginación. Era real. Miré hacia abajo y vi mi propio cuerpo tendido en el suelo de la sala, inerte, pálido. Mis lentes caídos a un lado, el libro de recetas abierto, la taza de té rota en 1000 pedazos en el suelo. Yo estaba allí, pero al mismo tiempo no estaba. Era una sensación de desprendimiento tan profunda que la angustia que sentí en el pecho minutos antes había desaparecido por completo, reemplazada por una paz que yo nunca había experimentado en toda mi vida. Una paz que abrazaba, que calmaba el alma y que me hacía sentir segura, como un bebé en brazos de su madre. El ambiente a mi alrededor no era la sala de estar, sino un espacio infinito, bañado por una luz dorada y suave, que no cegaba, pero iluminaba cada partícula de mi ser. Era una luz viva, pulsante, que parecía cantar una melodía silenciosa. En ese espacio de luz y paz empecé a percibir presencias. No eran figuras nítidas, sino siluetas luminosas que se movían con una gracia etérea. Eran seres de luz, no había duda. La atmósfera estaba cargada de una energía indescriptible, como si el amor más puro e incondicional estuviera allí, envolviéndome por completo. No sentí miedo, ni sorpresa. Al contrario, era como si estuviera volviendo a casa después de un largo viaje,
Y entonces, en medio de aquella luz que todo lo llenaba, una figura se destacó. Era un ser imponente, pero al mismo tiempo de una ternura infinita. No tenía un rostro definido, pero su esencia irradiaba un amor tan intenso que lágrimas brotaron de mis ojos. Yo sabía quién era él. Mi corazón, que minutos antes había dejado de latir, ahora pulsaba con una emoción avasalladora, una gratitud que desbordaba, y él, con una mirada que penetraba mi alma, me acogió. No hubo palabras, pero la comunicación era clara, directa, de alma a alma. Sentí cada pensamiento, cada emoción que emanaba de él. Y lo primero que él me transmitió fue una pregunta, no dicha con voz, sino sentida en lo más profundo de mi ser. ¿Por qué dudaste, Elanor? Esa pregunta sin palabras me atravesó como un rayo. No había juicio en ella, solo una profunda tristeza, una compasión infinita, y al instante, como si un torrente de memorias se desbloqueara, vi mi vida pasar ante mis ojos. No era una película acelerada, sino una secuencia de imágenes nítidas, sensaciones, emociones. Vi mis mañanas de angustia, las noches en vela donde mis plegarias parecían golpear un muro de silencio, los momentos en que mi fe, antes tan robusta, se había convertido en un hilo frágil. Vi la decepción en mi rostro cuando una situación no salía como yo esperaba, la impaciencia que me consumía cuando las respuestas no llegaban de inmediato. Recordé cada queja, cada suspiro de resignación, cada vez que pensé que estaba sola, abandonada a mi suerte, como una barca a la deriva en un mar embravecido. La vergüenza me invadió, pero a la vez una comprensión profunda. Él no me estaba regañando, me estaba mostrando el camino, la raíz de mi desesperanza. Y entonces él me mostró algo asombroso. No eran grandes milagros como los de la Biblia, de esos que abren los mares o curan enfermos con un toque. Eran destellos, pequeños guiños de su presencia en mi día a día, que yo, en mi prisa y mi desasosiego, había pasado por alto. Vi, por ejemplo, la vez que el teléfono sonó justo cuando estaba a punto de rendirme en una búsqueda exhaustiva de una receta que mi abuela solía hacer, y era mi hermana Dolores, que sin saberlo me dio la pista exacta. O esa mañana, en la clase de catequesis, cuando un niño con la inocencia de sus 6 años soltó una frase que me golpeó el alma, una verdad simple que yo había olvidado en mi sofisticación adulta. Dios siempre escucha, Elanor, solo hay que saber esperar. Y la vez que una canción de mariachi, de esas viejitas que pasan en la radio, sonó de repente con una letra que respondía justo a la pregunta que me carcomía. Eran señales, estaban ahí todo el tiempo, pero yo con los ojos cerrados por la prisa y el miedo no las había visto. Él me explicó que el silencio de Dios no era una ausencia, ni mucho menos desinterés. Era una forma de guía, un camino que se revela poco a poco, como cuando un guía de turistas te muestra la belleza de un paisaje sin necesidad de gritar. Simplemente te lleva por el sendero correcto. La impaciencia, el miedo y el desánimo me habían cegado por completo, impidiéndome ver esa mano divina que siempre estuvo ahí, sosteniéndome, aun cuando yo creía que me había soltado. Me hizo ver que yo, en mi afán de querer controlarlo todo, de tener respuestas inmediatas, había levantado una barrera entre él y yo, como si mi desesperación fuera un velo espeso que me impedía ver la luz. Y la verdad, me sentí una tonta. ¿Cómo pude haber sido tan ciega, tan impaciente? Él me miraba con una ternura que me desarmaba, sin reproches, solo con una infinita comprensión. Luego, él usó una analogía que me llegó al alma, de esas que uno entiende hasta la médula. Habló de una vid, de cómo la fruta cosechada antes de tiempo no tiene el mismo sabor, no alcanza su plenitud. Como un mango verde que aún no ha madurado, ¿saben? Me explicó que cada cosa tiene su tiempo perfecto, su madurez,
y que bajarse del tren antes de la estación indicada puede significar perder ese milagro que ya estaba a la vuelta de la esquina, a punto de florecer. Me hizo entender que mi prisa por querer que las cosas se resolvieran a mi manera y en mi tiempo me había impedido ver la belleza del proceso, la sabiduría de la espera. Me mostró que la fe no es solo creer, es también confiar en el tiempo divino, en ese reloj que Él maneja y que es infinitamente más sabio que el nuestro. Y ahí, en ese instante, comprendí la profunda lección de la paciencia, esa que mis abuelos tanto predicaban y que yo, en la vorágine de la vida moderna, había olvidado por completo. Después de esa profunda revelación sobre el tiempo divino, sentí que una carga inmensa se desprendía de mis hombros. Era como si hubiera llevado una mochila llena de piedras por años y de repente alguien me la quitara. La luz a mi alrededor pareció intensificarse, volviéndose aún más brillante y amorosa. La figura de él, sin decir una palabra, transmitía una sabiduría ancestral que me envolvía por completo. Era una sensación de ser comprendida en lo más profundo de mi ser, sin necesidad de explicaciones. Entendí que la fe no era solo una cuestión de creer, sino de confiar ciegamente, de soltar el control y dejar que la vida fluyera en su propio ritmo. Me di cuenta de que mi desesperación no venía de la falta de respuestas divinas, sino de mi propia incapacidad de esperar, de mi impaciencia humana. Fue entonces cuando la atmósfera a mi alrededor comenzó a cambiar. La luz dorada empezó a fluctuar, como el parpadeo de una vela en la oscuridad. Sentí que algo me llamaba de vuelta, una fuerza suave pero insistente que me jalaba hacia un lugar conocido, pero que yo no quería recordar. Era como si la cuerda invisible que me unía a mi cuerpo en la tierra se tensara, haciéndome sentir que el tiempo de mi estancia en ese lugar sagrado estaba llegando a su fin. La paz que me había envuelto se mantuvo, pero una ligera melancolía se mezcló con ella. No quería irme de allí, no quería volver a la rutina, a las preocupaciones, a la vida donde la fe parecía tan distante a veces. La voz, sin voz, de él me transmitió una última certeza. Vuelve, Eleanor, y no olvides lo que has visto. Y con esa última instrucción, la luz se hizo tan intensa que me cegó, y la sensación de flotar se desvaneció por completo. Desperté, y el primer sonido que escuché fue un pitido constante, rítmico, que me taladraba los oídos. Abrí los ojos con dificultad. La luz fluorescente del techo me pareció tan agresiva después de la luminosidad que había experimentado. La cabeza me dolía, el cuerpo me pesaba y el olor a desinfectante me invadió las fosas nasales. Estaba en una camilla, con cables conectados a mi pecho y una vía intravenosa en el brazo. El techo no era el de mi sala, sino uno frío, aséptico. Reconocí, por la bata que llevaba puesta, que estaba en un hospital. A mi lado, una enfermera con un uniforme almidonado y una expresión seria revisaba unos monitores. Su rostro, cansado y con unas marcadas ojeras, me recordaba a esas estampas de la Virgen de la Soledad que mi abuela tenía en su altar, con una tristeza profunda en los ojos. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, como si hubiera pasado días en el desierto. Solo un gemido salió de mis labios. La enfermera, al escucharme, se giró rápidamente, sus ojos se abrieron un poco y un atisbo de sorpresa cruzó su rostro. ¡Despertó!, exclamó, con una voz que, a pesar de su tono profesional, tenía un dejo de alivio. Enseguida se acercó a mí y me revisó con manos firmes, pero delicadas. Sus dedos, largos y delgados, se movían con una precisión que denotaba años de experiencia. Me preguntó mi nombre, dónde estaba, qué sentía. Yo, aún aturdida, solo podía responder con monosílabos. La confusión era inmensa. Mi mente se debatía entre la realidad fría y dura del hospital y la experiencia sublime que acababa de vivir. Había sido un sueño,
una alucinación producto de mi desmayo, pero la nitidez de los recuerdos, la intensidad de las sensaciones, me decía que no. Aquello había sido real, tan real como el dolor que ahora sentía en el pecho, un dolor sordo y persistente, un recordatorio cruel de mi regreso a la tierra. Minutos después, la doctora entró. Era una mujer alta, de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño apretado y unos ojos penetrantes que parecían leer el alma. Su voz era grave y tranquilizadora, como la de una madre que calma a su hijo. Me explicó que había sufrido un infarto, un ataque al corazón fulminante y que había estado inconsciente durante varias horas. Me dijo que mi hermana Dolores, preocupada por no poder contactarme, había ido a mi casa y me había encontrado en el suelo, que había llamado a emergencias y que, según los paramédicos, había sido un milagro que estuviera viva. Escuchaba sus palabras, pero mi mente estaba en otra parte, reviviendo cada segundo de mi experiencia, la luz, las presencias. Él. Era difícil conciliar lo que mi cuerpo había pasado con lo que mi alma había vivido. Los días siguientes en el hospital fueron una mezcla de incomodidad física y una profunda introspección. Mi hermana Dolores, con su carácter fuerte pero corazón de oro, no se separaba de mi lado. Me traía mi comida favorita, me contaba chismes del vecindario y me leía pasajes de la Biblia, como solía hacerlo nuestra abuela. Mis amigos venían a visitarme, me traían flores y sus oraciones. Todos hablaban de lo afortunada que era, de cómo Dios había obrado un milagro en mi vida, y yo, por primera vez, asentía con una convicción que nunca antes había sentido. Ya no era solo una frase hecha, una creencia impuesta, era una verdad vivenciada, grabada a fuego en mi ser. La experiencia me había transformado por completo. La paz que había sentido en ese lugar de luz me acompañaba ahora, una paz que iba más allá de la ausencia de dolor físico, una paz que me llenaba el alma. Una de las cosas más impactantes de mi regreso fue la forma en que empecé a ver el mundo. Era como si un velo se hubiera descorrido de mis ojos. Las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas en la vorágine de mi día a día, ahora brillaban con una luz propia. El canto de los pájaros por la mañana, el aroma del café recién hecho que mi hermana me traía a la cama, la sonrisa arrugada de la enfermera cuando me ayudaba a caminar por los pasillos, las palabras sabias de mi sobrina nieta, que apenas tiene 5 años, al preguntar por qué el cielo es azul. Todas esas eran las señales, los pequeños milagros de los que él me había hablado. Ya no necesitaba ver grandes despliegues para sentir la presencia divina. Ahora la encontraba en cada detalle, en cada gesto de bondad, en cada susurro del viento. Mi percepción había cambiado de forma radical, de una manera que jamás creí posible. La impaciencia que antes me consumía, esa sed de control que me hacía quererlo todo a mi manera y en mi tiempo, se había desvanecido. No por completo, claro, soy humana, pero ahora era mucho más fácil reconocerla y dejarla ir. Había aprendido que hay un tiempo para todo, un ritmo divino que es perfecto y que mi prisa solo me alejaba de la serenidad. La analogía de la vid, con sus frutos madurando a su debido tiempo, se había grabado en mi alma. Dejé de querer forzar las cosas, de luchar contra la corriente. Empecé a fluir, a confiar en que cada paso, cada acontecimiento, por más pequeño o insignificante que pareciera, era parte de un plan mayor, de un diseño perfecto. La fe ya no era una obligación, sino una entrega, una danza con el universo. Y eso, amigos, cambió todo. Mi relación con Dios se transformó por completo. Ya no lo veía como un ser distante que solo respondía a mis plegarias si yo era lo suficientemente buena o si repetía 1000 veces la misma petición. Ahora lo sentía cercano, un susurro constante en el viento, una caricia en el alma. Entendí que su silencio nunca fue un abandono, sino una invitación a escuchar con más atención,
a afinar mis sentidos para percibir sus señales, a aprender a confiar sin reservas. La humildad se convirtió en mi mejor aliada y la escucha atenta, mi nueva forma de oración. Ya no le pedía a Dios que hiciera mi voluntad, sino que me ayudara a comprender la suya. Fue un cambio de perspectiva que liberó mi espíritu de una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Empecé a compartir mi historia con mis amigas más cercanas, primero con un poco de timidez, luego con una convicción creciente. Al principio, algunas me miraban con una mezcla de asombro y escepticismo, pero al ver la paz en mis ojos y la calma en mi voz, la incredulidad se transformaba en curiosidad y luego en una comprensión palpable. Les conté cómo mi fe, que creía moribunda, había renacido de las cenizas, más fuerte y luminosa que nunca. Les hablé de las señales reales de Dios en lo cotidiano, de cómo Él se manifiesta en lo sencillo, en lo inesperado. Les animé a no rendirse, a recordar que Dios siempre está susurrando, incluso cuando el ruido de la vida nos impide escucharlo. Y les recité con una emoción renovada las palabras del profeta Isaías 40:31, que invitan a esperar en el Señor para renovar las fuerzas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa frase cobró un nuevo significado para mí. Mi casa, antes un refugio de mis propias preocupaciones, se convirtió en un faro de esperanza para otros. Mis amigas traían a sus amigas y ellas a las suyas. La sala, donde una vez me desvanecí, ahora era un espacio de encuentro, de compartir historias, de buscar esa chispa divina en medio de la cotidianidad. Preparamos tés de hierbas, de esos que calientan el alma, y mientras las tazas humeaban, yo les contaba mi viaje, no como una historia milagrosa inalcanzable, sino como una vivencia humana, una oportunidad de despertar. Les hablaba de cómo Dios se manifiesta en el aroma del café mañanero, en la sonrisa de un vecino que te saluda sin motivo, en ese abrazo inesperado que te reconforta justo cuando más lo necesitas. Cosas sencillas que todos vivimos, pero que a menudo, en nuestro afán de buscar lo extraordinario, pasamos por alto. La vida de Eleanor, la Eleanor que creía tenerlo todo bajo control, había quedado atrás. Ahora era una nueva Eleanor, una que había aprendido a soltar, a confiar, a vivir con el corazón abierto. Dejé de preocuparme tanto por el futuro y empecé a disfrutar el presente, cada instante, cada respiro. La sensación de paz interior que me había acompañado desde mi regreso se hizo más profunda, más arraigada. Era como un ancla que me sostenía en medio de las tormentas, una certeza inquebrantable de que no estaba sola, de que había un plan perfecto, unfolding, revelándose. Y esa paz, esa certeza, era el mayor de los milagros. Era la prueba irrefutable de que lo que había vivido no era un sueño, sino una revelación que cambió el rumbo de mi existencia. Incluso mis hábitos cambiaron. Antes, mi primer impulso al despertar era revisar el teléfono, ver las noticias, sumergirme en el ruido del mundo. Ahora, mis mañanas comienzan con un momento de silencio, de gratitud. Salgo al jardín, observo las flores, respiro el aire fresco y le doy gracias a Dios por cada pequeño detalle. Mi jardín, antes un lugar de mero entretenimiento, ahora es un espacio de meditación, de conexión. Cada hoja, cada pétalo, cada insecto que revolotea me recuerda la complejidad y la belleza de la creación divina. Y en ese silencio, en esa conexión, a veces siento una presencia, una paz que me envuelve, como un abrazo cálido y reconfortante. Es un susurro, una confirmación de que Él sigue ahí, guiándome, amándome. Una de las cosas que más valoro de esta nueva etapa es la capacidad de escuchar de verdad. Antes oía, pero no escuchaba.
Mis pensamientos, mis preocupaciones, mis prisas, creaban un ruido interno que me impedía conectar con los demás y con lo divino. Ahora cuando alguien me habla, me concentro en sus palabras, en el tono de su voz, en la emoción detrás de sus ojos. Y es ahí, en esa escucha profunda, donde muchas veces encuentro las respuestas, las guías, las señales. Mis conversaciones con mi hermana Dolores, por ejemplo, se han vuelto más significativas. Antes eran charlas superficiales sobre el día a día. Ahora hablamos del alma, de la fe, de la vida. Y ella, que siempre fue la pragmática de las dos, me mira con un brillo en los ojos que me dice que algo dentro de ella también ha cambiado. Esta experiencia me enseñó que el control es una ilusión, una trampa que nos impide ver la belleza de lo inesperado. Antes vivía atada a mis planes, a mis expectativas, y cualquier desvío me causaba una angustia tremenda. Ahora entiendo que la vida es como un río, y a veces solo hay que dejarse llevar por la corriente, confiando en que nos llevará al lugar correcto. Esta nueva perspectiva me ha traído una libertad que nunca antes había sentido. Ya no me aferro a las cosas, ni a las personas, ni a los resultados. Simplemente vivo con una gratitud profunda por cada día, por cada amanecer. Y esa libertad, paradójicamente, me ha acercado más a todo lo que realmente importa. La gente a menudo me pregunta si le tengo miedo a la muerte ahora, y mi respuesta es siempre la misma: no. Antes, el pensamiento de la muerte me aterrorizaba, era un abismo oscuro y desconocido. Pero ahora, después de haber vislumbrado esa luz, esa paz inmensa, sé que no hay nada que temer. La muerte no es el final, sino una transición, un regreso a casa. No anhelo que llegue, claro, quiero vivir cada día plenamente, pero la angustia y el miedo han desaparecido por completo. Esa certeza, esa paz que me invade al pensar en lo que hay más allá, es uno de los mayores regalos que esa experiencia me dejó. Es una convicción profunda, una sabiduría que se siente en cada fibra de mi ser. Aprendí a ver a las personas con otros ojos. Antes juzgaba con facilidad, me dejaba llevar por las apariencias o por las primeras impresiones. Ahora intento ver más allá, percibir la esencia de cada ser, la luz que todos llevamos dentro, por más empañada que a veces parezca. Entendí que todos estamos en un camino, cada uno con sus luchas, sus aprendizajes, y que la compasión es el faro que nos guía. Esa visión me ha permitido conectar con la gente de una forma más profunda, más auténtica. Mis conversaciones son más ricas, mis relaciones más significativas. Es como si el velo que me separaba del mundo se hubiera descorrido, revelando la interconexión de todo. Y en esa interconexión encuentro una belleza y una armonía que antes me eran invisibles. Aún hoy, casi un año después de aquel día que cambió mi vida, hay momentos en que me detengo y me pregunto, ¿realmente sucedió todo aquello? ¿Fui realmente a ese lugar de luz y me encontré con él? Y la respuesta, profunda y silenciosa, resuena en mi corazón con una claridad absoluta. Sí, fue real, tan real como el aire que respiro, tan vívido como el recuerdo del aroma de los tamales que estaba preparando. La cicatriz en mi pecho, testimonio de la intervención médica, es un recordatorio constante de lo que mi cuerpo vivió. Pero la paz en mi alma, la fe inquebrantable que ahora me acompaña y la nueva forma de ver la vida son la prueba irrefutable de lo que mi espíritu experimentó. Y no hay día en que no agradezca por esa segunda oportunidad, por esa revelación que me permitió ver el mundo con ojos nuevos. Mi propósito ahora es claro: compartir esta verdad, no para convencer a nadie de nada específico, sino para plantar una semilla de esperanza, para recordar que la fe es un viaje, no un destino, que las respuestas no siempre vienen en forma de truenos y relámpagos, sino en el suave murmullo de una brisa,
en la persistencia de una flor que se abre al sol, y que el silencio de Dios es muchas veces la forma más profunda de su comunicación, una invitación a la paciencia y a la confianza. Espero que mi relato, este pedacito de mi alma que les entrego, pueda ser un bálsamo para alguien que, como yo antes, se sienta perdido o desilusionado. Sé que no todos creerán mi historia, y está bien. No estoy buscando validación, sino compartir una experiencia que me transformó hasta la médula. Lo que sí les puedo asegurar, con la mano en el corazón, es que la vida después de aquel día se volvió más rica, más significativa. Cada amanecer es un regalo, cada desafío, una oportunidad de crecimiento. Y la fe, esa fe que antes era una carga, ahora es el motor que impulsa mi existencia. Es una fe que no necesita pruebas externas, porque la prueba más grande la llevo dentro, en cada latido de mi corazón, en cada respiración profunda. Y por eso, amigos, siempre les diré, no se rindan, esperen, confíen. Los milagros, a menudo, están escondidos en lo más cotidiano. Mi vida cambió, pero no de la noche a la mañana como un interruptor que se enciende. Fue un proceso, un ajuste gradual, donde cada pequeño detalle tomó un nuevo significado. Empecé a encontrar alegría en cosas que antes me parecían triviales. El olor a tierra mojada después de la lluvia, la calidez de un rayo de sol entrando por la ventana en una mañana fría, el simple acto de respirar. La gratitud se convirtió en mi oración constante y la paciencia, mi compañera fiel. Ya no le pido a Dios que me quite los problemas, sino que me dé la sabiduría para enfrentarlos con serenidad y confianza. Y esa, mis queridos amigos, es la mayor revelación de todas. La verdadera fe no es la ausencia de dudas, sino la valentía de seguir creyendo a pesar de ellas, de confiar en que hay un plan más grande, incluso cuando no lo entendemos. Así que aquí estoy, Eleanor, la maestra de vida, la abuela de 67 años que un día, en la soledad de su sala, encontró una luz que trascendió la oscuridad. Mi historia no es única, lo sé, pero es mi verdad, mi vivencia. Y si mi relato puede inspirar a uno solo de ustedes a buscar esas señales divinas en lo cotidiano, a no rendirse cuando la fe flaquea, a confiar en el tiempo perfecto de Dios, entonces mi corazón estará en paz. Que nunca bajen los brazos, que sigan esperando con la certeza de que Dios siempre está susurrando, incluso cuando parece que solo hay silencio. Porque a veces el silencio es la respuesta más profunda, la más hermosa.